Damos inicio a esta segunda sesión de este segundo Congreso Internacional de la Bajada de la Virgen. Hace una semana comenzamos estas sesiones telemáticas, no presenciales, con 3 ponencias distribuidas en cada una de las áreas o de las mesas temáticas del Congreso. Esta tarde, en principio, contaremos con media docena de intervenciones. Mario Suárez es investigador en Historia Naval, ha sido conferenciante, escritor. Buenas tardes, Mario, y tienes el turno de palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación cursada por los organizadores de este segundo Congreso Internacional de la Bajada de la Virgen. Me he fijado en la figura del promotor precisamente de esta Bajada de la Virgen, como es el obispo Ximénez Rabadán, quien fue una persona que al decirle a algunos autores como Julio Sánchez Rodríguez, un investigador y sacerdote, él decía que Rabadán, como Ulises, fue un peregrino del mar. Y efectivamente, el prelado Rabadán, ya para venir a las Islas Canarias cuando fue nombrado, tardó 6 meses porque tuvo el infortunio de tener mala suerte al trazar los rumbos de su pequeña flota para acercarse a Canarias. Pues como digo, también el tema náutica fue algo decisivo desde mi punto de vista para que él propusiera instaurar la Bajada de la Virgen cada 5 años a Santa Cruz de la Palma. Precisamente la Hermandad de Mareantes costeó la restauración de la ermita de San Telmo, que es la actual ermita de la Luz, entre los años 1675 y 1680, año en que, como todos sabemos, se comenzó a bajar la Virgen de forma lustral, y fueron también determinantes incluso para la elaboración de los programas y para sufragarlos de alguna manera, ya que ellos salían con una suerte de barco, un falucho, que es una embarcación auxiliar, hechos de madera, lona, papel, con cualquier cosa que encontraban para ir pidiendo dinero por la ciudad para sufragar los festejos, ¿no? El diálogo entre el castillo y la nave, de todo es sabido que es uno de los números más llamativos, de los más antiguos también, y más destacados. Se trata de una representación derivada de los desembarcos de moros y cristianos que pasaron por aquí desde el Mediterráneo camino a costas americanas, y que convenían de alguna manera el fervor religioso con la actividad marinera, ¿no? Este acto, o este número, daba la oportunidad a los marineros de ejecutar maniobras a bordo de un barco construido al efecto, en tierra, y como digo, les daba la oportunidad de demostrar ante su querida Virgen pues, sus habilidades náuticas y marineras. Muchas gracias, espero no haber corrido mucho y que les resulte interesante una vez tengan la oportunidad de leer el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y en segundo lugar, y sin más dilación, contamos con la intervención del doctor don Ignacio Gómez Arriola, arquitecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco y miembro nacional del Sistema de Investigadores de México. Doctor Arriola, buenos días, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación. Verdaderamente es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes estos momentos, y voy a hablar sobre una manifestación religiosa muy importante en el occidente de México. La imagen es una imagen que representa a la Virgen de la Expectación, también a la Inmaculada Concepción de María, que está relacionada con la vocación o la advocación que los franciscanos, cuando hacen esa primera visita de evangelización a todas estas tierras, traen consigo. Entonces, esta es una pequeñita imagen, mide 26 centímetros de altura. La imagen no es europea, es una imagen que está hecha en pasta de caña de maíz. Se le hizo una especie de coraza de plata labrada, y además está vestida pues con cada año estrena traje, o sea que también es muy interesante eso. Son todos los atributos que se le dan a la imagen. Trae un bastón de mando, porque es la patrona de la región. Trae una espada. La espada es porque es general, la de los ejércitos de Occidente. Cuando es la guerra de independencia, se nombra generala.
o sea, para proteger a todo el territorio. Llega a la región en el siglo XVI, traída por los franciscanos, y que poco a poco va construyendo un culto, o sea, se empieza a venerar en una pequeña población que se llama Zapopan, y esa imagen va trascendiendo el tiempo y va, al paso de los años, transformándose en una imagen peregrina, o sea que también es muy interesante. Esta no es una imagen a la que hay que ir a visitar a su santuario, sino que es una imagen que sale a visitar a la comunidad. O sea, esta es una característica muy particular de esta imagen, y a esa salida a visitar a la comunidad se le denomina la romería de la Virgen de Zapopan, como en España se denominan en algunas partes, y localmente se llama la llevada. Uno de los elementos que le dan mucho color a esta peregrinación es que va acompañada por danzantes. En la actualidad son 35,000 danzantes. O sea, es un mundo de danzantes de diferentes tipos de danzas. Algunas danzas van relacionadas con la conquista, se llaman danzas de conquista, otras de lanceros, otras de arqueros, otras de sonajeros. O sea, son danzas que tienen como una característica el que son danzas de guerra, que estas danzas siguen manteniendo su carácter, digamos, simbólico, bélico, ¿sí? Y que también es una tradición viva. Esto es muy importante, es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde hace un par de años, justamente porque manifiesta esa vinculación entre las comunidades. El ciclo ritual, por eso se denomina la propuesta mexicana, la lista del patrimonio mundial, ciclo ritual de la llevada de la Virgen de Zapopan. Esto de ciclo es porque en cuanto termina, reinicia. O sea, es un año completo de preparación de la romería, en el que una parte muy importante pues son todos los preparativos en las parroquias para recibirla, los preparativos de los grupos de danza para bailarle. Bajo esa premisa empezamos a hacer una serie de talleres con todas las comunidades que están alrededor de la imagen, y logramos hacer algo que creemos que es muy importante. Hay que decir que en la parte de lo que dice la Convención del Patrimonio Inmaterial es que para que pueda ser presentada una candidatura es fundamental que los portadores de la tradición, los que viven la tradición, los que mantienen la tradición, den su anuencio. Con esto terminaría, y muchas gracias realmente por la oportunidad de platicarles sobre esta manifestación mexicana de lo que es el culto a la Virgen. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Arriola, y le reiteramos nuestro profundo agradecimiento al haber aceptado la participación e intervención en este congreso. Y de México nos vamos a Perú y damos paso a la profesora doña Cristina Flores Dávila de la Universidad San Marcos de Lima. Doña Cristina, muy buenos días. Bienvenida ya a su isla, porque un poco ya, y a su fiesta, y le damos la palabra. Muchas gracias también. Muy agradecida, Manuel, y también al comité organizador. Como has recordado, es la segunda vez que participo. Espero que la tercera pueda al fin llegar a las Islas Canarias. El título que le di a mi exposición ha variado un poco. He utilizado un término que es muy común en el mundo andino para referirse a la Virgen, que es hablar de la Mamacha Candelaria. Entonces, lo que he querido es presentar básicamente el tema de mi interés, el culto mariano a través de los siglos, y especialmente cómo pasa del mundo occidental, que también ha sufrido muchas variaciones, al mundo americano, en este caso a Perú. Y es verdad que en el culto a la Virgen de las Nieves, como en el de la Candelaria, hay una serie de elementos comunes. El punto inicial de mi trabajo es referirme justamente a esta mamacha, que es el sentido, digamos, amoroso, cariñoso de los devotos respecto a la Virgen de la Candelaria. Y tal como lo ha señalado el profesor que me antecedió,
Hay diversas maneras, tanto en himnos como en rezos, en procesiones. Y lo más interesante es que desde el siglo VII más o menos en adelante, la festividad de la Candelaria tiene más o menos las características que hasta hoy la vemos cuando realizamos o celebramos esa fiesta. La procesión, el llevar las candelas o velas y la bendición de estos elementos, y en algún caso lo más interesante se complementa con lo gastronómico. No me detengo en el caso de Canarias, pero sí hago una mención que creo que es importante para nosotros, al igual que para vosotros, que es esa relación triangular de la península ibérica, Canarias y América. Hasta el día de hoy hay muchos elementos y todos lo que de alguna manera hemos oído, este famoso texto de nuestra marinera Palmero sube a la palma, nos acordamos que ha sido justamente un elemento que ustedes, vosotros nos habéis dado, y como también la presencia de una serie de funcionarios de familias que se han establecido. Pero lo que es interesante es que la Candelaria se impuso mucho en zona andina, como resultó con la Virgen de las Nieves igualmente, en la zona de Ayacucho, las Nieves, esta festividad, y acá sí quiero señalar, es importante, tiene 10 momentos en donde lo religioso, lo gastronómico, lo artístico, danzas, cantos, etcétera, están presentes, y en algún caso se señala que ya pasan de 80.000 los participantes. Manuel, muchas gracias y hasta pronto, o hasta que nos veamos el próximo año, si Dios quiere, y el COVID nos deja con vida. Cariños. Muchas gracias a ti, Cristina, y gracias dobles, tanto por esta participación en el 2020 como en 2017. Y sin más demora, vamos a la siguiente intervención y damos paso a don Albert Rumbo Soler, que disertará acerca de la Patum que se celebra en la ciudad de Berga, en Barcelona. Buena tarde, don Albert, y tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues decirles que es para mí un honor estar en este congreso. La lástima es que tengamos que hacerlo pues, de esta forma, pero bueno, intentaremos explicar pues, un poco para situar qué es la fiesta de la Patum. Como usted bien decía, Manuel, pues intentar explicar qué peligros tiene la fiesta e intentar explicar también pues, cuáles han sido las acciones de salvaguarda iniciadas especialmente en los últimos años por peligros derivados como nuestras celebraciones del turismo. Pero más que nada para que ustedes puedan ver pues, un poco lo que es esta celebración que lleva más de 500 años de historia a las espaldas y pues para que puedan situarse en alguno de los temas. La Patum no es que sea una fiesta ni mejor ni peor que otras, es evidente, sino el gran secreto que tiene, el gran valor que tiene históricamente, es que es una fiesta única. Única en el sentido que de todos los antiguos bullicios del Santísimo Sacramento que se llevaban a cabo en ciudades, especialmente en Cataluña, pero también en otros sitios de la península ibérica y del resto de Europa, la única que ha llegado viva a nuestros días ha sido la de Berga. Ahora sería muy largo de ahondar en los motivos, pero un motivo esencial para el hecho de que estas celebraciones desaparecieran en todas las ciudades, villas y pueblos de Cataluña y se mantuviese en Berga es precisamente el tema geográfico. Berga, en el momento que termina el Concilio de Trento, cuando se prohíben estas manifestaciones de forma general y generalizada, es una pequeña ciudad perdida en los Prepirineos, con poco más o menos 1000 habitantes y que quedaba muy lejos de los sitios de toma de decisiones. Por tanto, ese seguramente fue uno de los elementos más importantes para que la fiesta no acabara desapareciendo. La fiesta deriva de las antiguas procesiones del Corpus medieval. Yo aquí os he traído algunas imágenes de la inmediata posguerra para que ustedes puedan ver un poco pues, la fauna de la fiesta. Y todos estos elementos, estos entremeses, estas representaciones que participaban en las procesiones del Corpus con la finalidad de aleccionar, de catequizar
al pueblo, terminaron derivando en unos bailes, en unas fiestas, en unos jogori. Estas manifestaciones, estos bailes, esta celebración de Wapatum, acabó siendo a poder civil o a procesión y a representaciones, pues entre meses medievales eran al poder religioso. Aquí os he traído unas imágenes de finales del siglo XIX. Aquí la primera representación conocida de Wapatum durante la Primera Guerra Carlina, en 1838. La persona que visitó Berga ya tuvo la curiosidad como para hacer un dibujo de la fiesta. Y aquí veo la primera imagen tomada, la primera fotografía de 30 años más tarde, de 1868, donde se ven ya prácticamente los mismos elementos que participan actualmente en la celebración. Vamos al siguiente de los grandes puntos, que es ¿por qué Wapatum es obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad? En primer lugar, por esta unicidad que os comentaba, ¿no? Por ser la única celebración derivada de estas antiguas procesiones que ha llegado viva hasta nuestros días. En segundo lugar, por la antigüedad de la fiesta y de sus elementos. Nosotros tenemos noticias de la fiesta del Corpus en Berga desde el año 1454. Y lo más destacable es que los elementos que participan en ella son los mismos que han venido participando históricamente. Es decir, contrariamente a lo que pasa en muchas celebraciones, de los personajes de Wapatum, de los gigantes, de la águila, de los diablos, no se han hecho copias, sino que continúan participando los que originariamente han ido introduciéndose en la celebración. De tal forma que todos los elementos que participan en ella son, como mínimo, centenarios. Es decir, la comparsa más nueva que se introdujo son los gigantes nuevos y son los originales de 1891. Por tanto, este fue otro elemento, el de la continuidad de los personajes de la fiesta, que se destacó ante la UNESCO en el momento de redactar el dossier. Que voy a dedicar esta reflexión a la joya en la fiesta barroca, pero solamente referida a las imágenes marianas y su ornato, porque hay muchísimo material y desde luego no sería posible, sería producto de una tesis el intentar explicar el alojamiento de todas las imágenes y todos los empleos de las joyas. Recuerdo, por ejemplo, unas palabras de Antonio Ripa, que en el año 1780 mencionaba a la Virgen de las Nieves en su camarín como prisionera de diamantes, grillos de esmeralda tiene. La invocación poética de la joyería también es un recurso en la fiesta, porque la propia etimología de la palabra joya, que es gioia en italiano, sugiere júbilo, alegría, y siendo su principal uso el embellecimiento de la persona, su presencia logra convertir lo cotidiano en excepcional, algo que confluye con el significado de la fiesta y su propio sentido. La fiesta es de por sí algo excepcional. En el mundo del barroco, conceptos como el teatro o la propia fiesta adquieren significados muy distintos a los actuales, más restringidos. Así, el teatro se concebía como lo que se muestra. Esto, a su vez, podía tratarse de algo como atisbar a través de cortinas algo que nos es desconocido y que finalmente aparece ante nuestros ojos. Sería como el personaje de un retrato de corte que se muestra, pero para ser visto. O bien, encontrarnos ante un relato que pretende ser veraz. Claro, el mundo de las creencias, de lo incorpóreo y lo maravilloso, necesitaba el teatro para manifestarse. Aunque hoy lo calificaríamos de ficción, no era exactamente eso, sino todo lo contrario, porque si por ficción nos referimos a algo construido especialmente para representar una realidad que sabemos que no existe, pero que es veraz, el espectador del barroco podía razonar de manera inversa. Es decir, si ante una representación de temática religiosa creía el espectador que eso era real, era una certeza proporcionada por la fe y se presenta de una forma que se sabe que es distinta a la original, que la original no es así, pero es una forma simbólica que vuelve una idea, digamos, casi abstracta, comprensible. Por tanto, nos encontramos con que la temática elegida para la fiesta es muy diversa, pero siempre es positiva. Inclusive las exequias y otros actos funerarios que se consideran
obras en memoria y exaltación de los difuntos. Es decir,